Hola, eh, esta es una presentación para el trabajo de TIC acerca de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o NTIC para abreviar. Mi nombre es Elías Gauna y voy a presentar la primera parte del trabajo. Primero que nada tenemos que tener una pequeña definición que sea de las NTIC, la cual se encuentran distintos autores que dicen una cosa o dicen otra. Castell, por ejemplo, las pone como tecnologías del campo de la electrónica y la informática, mientras que Cavero utiliza el término nuevas tecnologías para referirse específicamente a cosas como el video, la informática, y utiliza el término tecnologías avanzadas para aquellas que ya están más cerca de nosotros en un tiempo, en el tiempo. Más o menos como en historia, que se tiene una edad moderna que acabó hace 200 años, pero se la sigue llamando así. Bueno, estas son tecnologías que tienen ciertas características. Entre estas se encuentran la... Poner pausa. Bueno, algunas de estas características son la interactividad, interconexión entre distintas tecnologías, la instantaneidad, que en el momento puedes obtener la información, la digitalización de esta información y la calidad que se tiene de la información, de la imagen y demás. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, la obra de algún autor grecorromano. Antes tenía que irme a los libros, tenía que tener suerte consiguiendo esos libros. Pero ahora simplemente puedo en la computadora irme a un sitio web, la Perseus Library, por ejemplo, y ahí me los puedo encontrar hasta en el griego original. Este es un ejemplo de cómo van cambiando las tecnologías, la manera en que nos acercamos a esta información. Y estas características también también afectan a la educación, siendo el mayor cambio que ellas provocan la eliminación de las barreras entre el profesor y alumno en aquello que consta de tiempo y lugar. Yo puedo aprender algo de alguien que está al otro lado del mundo y que hizo, por ejemplo, un video o escribió en un sitio web hace 3 años. Yo todavía puedo utilizarlo a mi favor. Bueno, otro aporte que puede tener es que el alumno, su abanico de oportunidades se agranda mucho. Aquello que puede aprender no está limitado solamente a los libros que puede encontrar en la biblioteca de su ciudad o a lo que le puedan enseñar sus profesores, sus mayores. Con esta conectividad que tiene a la información, al mundo podría decirse, puede buscar aquello que quiere aprender en cualquier momento de su vida y aprenderlo. Se fomenta mucho el autoaprendizaje también, así como que en cualquier momento, si uno quiere, puede buscar la información. Por toda la vida se fomenta el aprendizaje. Y también hace que aquel alumno que sepa cómo utilizar esto puede manejar las tecnologías según vaya necesitando, según vaya siendo su necesidad en la educación. Pero para continuar con esto de los aportes y demás,
van a seguir mis compañeros en lo que siga del video. Y bueno, este es el cuadro de las tecnologías. Muy buenas tardes, mi nombre es Lucas Aguiar, alumno del segundo año de Historia, y hoy les voy a hablar de los cambios y repercusiones de las TIC en la educación y las funciones de los medios tecnológicos. Como pueden ver, aquí tenemos 6 apartados. El primero es un nuevo rol del profesor y el alumno. El segundo es el alumno como agente activo del aprendizaje. El tercero es el nuevo alumno que elige y participa en la educación. Después, el cuarto, tenemos un alumno con nuevas capacidades y competencias básicas TIC. El quinto, cómo adaptarse a los cambios del trabajador del conocimiento que puede ser profesor. Y el sexto, nuevas estrategias de trabajo. Luego tenemos esto más explicado. Empezamos con el rol del docente. El docente deja atrás lo que puede ser ser la fuente primaria de conocimiento para convertirse en un orientador y motivador. Y el alumno tiene que mejorar la capacidad de aprendizaje y forma de decisiones. En el segundo apartado, el alumno tiene que construir un conocimiento y para eso debe construir estrategias que lo lleven a saber. El profesor le brinda herramientas para que el alumno cumpla el objetivo. Tercer apartado, el alumno tiene que ser un constructor de su propio itinerario de aprendizaje, ser un integrante pleno en la elaboración de la enseñanza. En un alumno con nuevas capacidades y competencias básicas TIC. Esas las tiene que tener para poder llegar al dominio de las habilidades y recursos tecnológicos básicos. Tenemos el profesor que tiene que adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos. Para eso lo tiene que realizar para distinguir el cambio bueno y el cambio malo, ya que él es un trabajador del conocimiento. Y por último, la nueva estrategia del trabajo, que puede ser también colaborativa, cooperativa y del autoaprendizaje. Tenemos las funciones educativas de las TIC. En el texto habla de funciones y instrumentos. Acá a las TIC le da una función y para lograr a cabo esa función le da un instrumento tecnológico. Empezamos entonces con las TIC como medio de expresión y creación multimedia. Para eso tenemos lo que puede ser un procesador de texto como instrumento tecnológico. Hablamos también de las TIC como un canal de comunicación que facilita la comunicación interpersonal. ¿Qué podemos utilizar para eso? Lo que puede ser el correo electrónico, el chat, las redes sociales. Tenemos también la TIC como un instrumento para el procesamiento de la información. Para eso podemos utilizar como instrumento tecnológico el CD, el Zoom, el video DVD, la página web de interés educativo. También tenemos las TIC como fuente abierta de información y de recursos lúdicos. ¿Qué podemos utilizar para eso? Bueno, podemos utilizar el programa específico para la gestión de centros. ¿Qué piensan los autores sobre las utilidades de las TIC? Bueno, tenemos 9 autores. Arrancamos por el primero, que es Aparici y Davis, que ven que uno de los medios reproductores de modelos, normas y estereotipos es el uso crítico de los medios para reflexionar su sociedad y su entorno. Uso lúdico y creativo de los medios con el fin de que los niños adquieran códigos y puedan expresarse con ellos. Tenemos a Rowntree, que atrae el interés de los estudiantes, que se recuerde más fácil el aprendizaje, estimula nuevos aprendizajes, justifican y promueven nuevos aprendizajes, todo esto con la TIC. Tenemos a Martínez, que ve las TIC como un servicio, como recurso para mejorar y mantener la motivación, el aprendizaje y la función informativa. Tenemos a Cebrián, que ve las TIC como un estructuramiento de contenido académico concretizador del currículum. ¿Qué tenemos después? Tenemos a Salinas, que ve 3 funciones: la informativa, la didáctica y la instructiva, ilustrar o concretar ideas. Tenemos a Márquez, que ve medio de expresión, canal de comunicación, instrumento para procesar la información. Tenemos a Sauvé, que ve las TIC como una fuente abierta de información, un instrumento para la gestión, una herramienta de diagnóstico y de habilitación, un generador de nuevos contenidos. Tenemos a Parcerice, que ve a las TIC como innovadores, visión, estructuradora de realidad, figuradores del tipo de relación. Por último tenemos el Congreso Internacional de Tecnología, en este caso representado por García Vega, que le da varias funciones a las TIC. Una de ellas es las TIC como medio para sustituto de la enseñanza de transmisor único de los contenidos. Otra de ellas es las TIC como medio, como sostén el aprendizaje, por ejemplo, para discutir sobre los contenidos o las dificultades. Otra de las TIC
de medio como sostén de la enseñanza y comunicación, reproduciendo el modelo de enseñanza. Otra de las TIC, en donde cada alumno puede trabajar a su ritmo, que no hay tiempo para trabajar a su ritmo. Después el usuario, que puede ser el alumno, puede escoger el módulo de enseñanza que se acerque más a sus necesidades. Y por último, los nuevos medios dan lugar a nuevas oportunidades para la revisión, el aprendizaje y el pensamiento de la profundidad. Por último, tenemos entre estos nuevos autores hay 3 puntos de coincidencia. Empezamos con el primero, que es las TIC como medios, como elementos lúdicos y motivadores. Podemos utilizar para eso lo que puede ser el internet cuando utilizamos algún juego de internet. Tenemos también las TIC como un medio de expresión y comunicación. ¿Qué ejemplo podemos poner cuando utilizamos las redes sociales? Y tenemos por último las TIC como medio de fuente de información, transmisión de contenidos. Para esto es cuando utilizamos para una consigna que nos dan en la escuela, utilizamos internet para buscar el contenido que nos piden. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Buenas tardes, me llamo Gastón Benítez y en este video voy a mostrarles el trabajo que hice en Powton para la materia TIC. Más que nada mi tema es hablar sobre las herramientas que se utilizan en las escuelas, que permiten una facilidad para los estudiantes y también para los profesores, en cierto caso. Una de las herramientas que se utilizan son el DVD y el video como una herramienta educativa. Estos dos, tanto el video como el DVD, es una herramienta que mayor utilización se le da en la escuela por su facilidad de manejo y de uso. Entonces es una de las cosas que más se utilizan. Lo positivo de esto es que lo podés repetir cuantas veces quieras, lo podés pausar, lo podés retroceder infinidad de veces. Entonces, lo negativo es que necesitas un conocimiento de la herramienta que vas a utilizar y también a veces un proyecto. La teleeducación, por ejemplo, es otro de los métodos que permite una educación a distancia, una educación presencial a distancia. Lo positivo es que salda deudas geográficas importantes y que permite solucionar acceso a la educación a distintas personas. Lo negativo de esto es el costo de los materiales, son muy elevados y se necesita de fondos para poder desarrollarlo, fondos del Estado, necesitas ayuda del Estado. La videoconferencia es otra de las herramientas que más ha evolucionado y que se serviría muchísimo para la educación. Lo positivo de ello es que ahorras tiempo, reduce el costo de hospedaje, de viajes y se pueden organizar las reuniones de una manera importante. Lo negativo es el costo de los equipos, la compatibilidad que tiene que haber entre los equipos. Como vimos, la informática educativa es una de las herramientas que más ha evolucionado en el aula, ha dejado de ser un elemento lúdico para ser una herramienta verdadera. Lo positivo de esto es el elevado grado de aceptación por los estudiantes y que permite diferentes usos didácticos. Lo negativo es que requiere de un cuidadoso análisis curricular y se necesita una adecuada formación del profesor. Las hipermedias y multimedias aplicadas a la educación, como vemos, son multimedias que permiten múltiples usos y la presencia permite al usuario una utilización no cerrada. Las ventajas que favorece la participación y la adaptación al ritmo individual del usuario y fomenta la variabilidad metodológica. La desventaja de esto es la generación de aprendizajes fragmentados y algunas estrategias al mínimo esfuerzo, ya que tenéis las herramientas. Esto es la presentación, así que espero que les guste y nos vemos la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Benítez. Hoy le voy a hablar de la educación y las TICs en la educación. Para ello he usado la herramienta Pixton, que sirve para crear cómics. En el primero vemos una forma tradicional, es decir, en un lugar y en un momento determinado donde el profesor es el poseedor del saber e imparte el mismo de una forma
unidireccional, es decir, transmite este saber hacia el alumno, tomando este último un rol pasivo. Más adelante va a aparecer lo que es la educación a distancia, trayendo consigo un reforzamiento de este modelo tradicional, pero a su vez también creando un alumno independiente y autónomo, pero también quitando lo que es la comunicación entre el profesor y el alumno con el alumno. En los años 80, la mayoría de la educación, de los modelos de educación a distancia, se basaba en la palabra impresa, aún teniendo a su favor los medios, la televisión y los sistemas de audio ya en su mayor esplendor. Hoy en día, este modelo de clase unidireccional se puede dejar de lado, ya que tenemos herramientas, TICs para implementar en la educación y en la clase, ya sea a distancia o en las clases formales, es decir, en una institución escolar, ya que tenemos medios como para que la clase deje de ser unidireccional y sea bidireccional, teniendo en cuenta la comunicación entre el alumno y el profesor. Hoy en día tenemos una variedad de herramientas para aplicar a la educación y esto puede llegar a confundir un poco a los docentes, ya que tendrían un abanico bastante extenso para elegir. Muchas veces esto juega en contra de los mismos porque eligen una herramienta inadecuada para el momento, para el lugar, para el contexto, o eligen muchas herramientas y esto tiende a confundir a los alumnos. Para ello hay que saber elegir las herramientas para que la clase sea de una forma más fructífera y fomente esta bidireccionalidad del alumno y del profesor. No hay que ir a los extremos de sacar por completo las TICs, pero tampoco que las TICs sean el núcleo central de la educación. Más bien se tendría que utilizar las mismas como un medio para poder hacer llegar la educación a los estudiantes. Muchas gracias.